Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al redío en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Gustavo San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, donde habla de un endemoniado. Y decíamos que este endemoniado, que está ciego y mudo, es imagen de los fariseos. No ven la realidad, sino las proyecciones de su corazón malvado. No dicen la verdad, sino la mentira que tiene dentro. No son hijos de Abraham, sino que son hijos de la serpiente, según Juan capítulo 3. Mentirosa y homicida, según Mateo capítulo 3, no Juan, Mateo capítulo 3. Mentirosa y homicida desde el principio, según Juan capítulo 8. Su pecado es el pecado, la resistencia a la verdad. La más grave, que es más grave que el mismo pecado de Adán. Como él, no prestan atención a Dios, pero a diferencia de él, no lo hacen por error, conscientes de la mentira, la defienden, como Satanás, por un interés miope que luego los arruina. Con su fuerte denuncia, el Señor Jesús trata de convencerlos de su ceguera para curarlos, como está en Juan capítulo 9. Ya han decidido darle muerte al Señor del sábado. Su pecado va contra el Espíritu Santo, que es el endurecimiento en el mal en un corazón que no quiere rendirse a la verdad que conoce. Hermanos, el Señor Jesús lleva el juicio de Dios, que es estar con Él, que es la salvación. Quien esté en contra, le da muerte, pero a quien le quita la vida, Él se la da
Y precisamente así cumple el juicio de Dios, que es amor absoluto hacia todos los creyentes, sin condiciones, como lo anuncia Hechos capítulo 4. La iglesia, hermano que me escuchas, acoge y anuncia el juicio de Dios. El Mesías, rechazado y crucificado, abre a todos los brazos de Dios. Y en el versículo 22 se lee que un endemoniado ciego y mudo recuerda los dos últimos milagros, el de los dos ciegos y el del endemoniado mudo, en Mateo capítulo 9. Este ciego mudo somos todos nosotros, que estamos ciegos, porque aún no hemos llegado a la luz de nuestra verdad e incapaces de comunicar. No vemos la realidad, sino nuestros malos fantasmas. No decimos la verdad, sino nuestros miedos. El Señor del sábado ha venido a curarnos para que podamos ver y comunicar todo el mensaje que nos ha traído. En el versículo 23 dice: ¿no será este el hijo de David? Como en el capítulo 9 de Mateo, la gente se abre al asombro, pero la pregunta supone una respuesta improbable. Este, que es así, no puede ser el Mesías. Debería ser diferente. La pregunta de Juan el Bautista está abierta a todas las respuestas, lo dice Mateo capítulo 11. La de la gente corre el riesgo de encerrarse en el prejuicio contra el Hijo del Hombre, lo cual sería un pecado imperdonable, a diferencia del de los fariseos, que va contra el Espíritu Santo. En el versículo 24 se lee: este no expulsa a los demonios más que por Belzebú. Hermanos, los fariseos repiten la acusación de Mateo capítulo 9. Ya han decidido eliminarlo. Por eso, incluso contra toda razón, interpretan negativamente el hecho. La realidad es la que es. El hombre, aunque intuye algo de la verdad, siempre tiene la libertad de pensar lo contrario de lo que comprende. Es un misterio del corazón. El pecado contra el Espíritu Santo es el uso de la libertad para negar la verdad, porque va contra los propios presuntos intereses. Quien no puede rechazar y alejar de sí el mal, rehúsa comprender y hacer el bien. Lo anuncia el Salmo 36. Y en el versículo 25 se lee: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Hermanos, el Señor Jesús muestra lo absurdo de la acusación. Quien niega la verdad conocida llega a dar interpretaciones absurdas y contradictorias. Satanás será malo, pero no estúpido. No va contra sí mismo. El mal tiene su cohesión interna, a menudo más que el bien. En efecto, hermano que me escuchas, tiende a homologarlo todo, sin respeto a la libertad ni a las diferencias. Véase, por ejemplo, el caso de los blancos, los partidos totalitarios, la mafia, etcétera, etcétera. En el versículo 27 se lee: ¿por quién
los expulsan nuestros hijos. Los mismos fariseos se dan con la azada sobre los pies al interpretar el mismo hecho de un modo diferente, porque lo cumplen los de ellos. Es una señal clara del prejuicio contra el Señor Jesús. Y el versículo 28 se lee: si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios. Hermanos, el Señor Jesús expulsa a los demonios por la fuerza del Espíritu Santo, recibido en el bautismo, que lo ha conducido al desierto, según Mateo capítulo 4, para encontrar y vencer a Satanás. Con él comienza y se propaga el reino de Dios. Su presencia desenmascara lo diabólico, donde quiera que se oculte. Ahora, incluso en el corazón de los fariseos. Su resistencia a la verdad es satánica. Hermanos, el Señor Jesús devuelve la acusación de sus acusadores. Él efectivamente libera de los demonios, mientras que ellos son poseídos por el diablo. Y en el versículo 29 se lee: ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte? El demonio es el fuerte que ha puesto su morada en el hombre, haciéndolo esclavo. Ahora ha llegado el más fuerte, según Mateo capítulo 3, que lo vence y le arrebata de las manos su víctima. Y en el versículo 30 se lee: el que no está conmigo está contra mí. Dichoso aquel que no haya escándalo en mí, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Hermanos, estar con él, el Hijo de Dios, es acoger al Padre y la propia identidad. No estar con él es estar todavía poseída por el adversario, contra sí mismos, contra el Hijo de Dios, contra el Padre y contra todos nosotros. Es permanecer ciegos y mudos, presa de los propios miedos y encierros, en las tinieblas y en la soledad de quien no confía en ninguno. Y seguimos leyendo el versículo 30. El que no acoge conmigo desparrama, dice el Señor Jesús. Hermanos, Jesús ha venido a recoger las ovejas perdidas de Israel, según Mateo capítulo 15. En él, el Hijo de Dios realiza la unión de los creyentes. Fuera de él hay dispersión. Uno queda como presa del que divide. Y en el versículo 31 se lee: todo pecado y blasfemia se perdonará. Cualquier acción o palabra mala es objeto del perdón de parte de Dios. Y seguimos leyendo el versículo 30. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Hermanos, es el pecado que cometen los que acusan al Señor Jesús de expulsar los demonios en nombre del jefe de los demonios. No reconocen la verdad que conocen, mientras conscientemente contra el Espíritu Santo, que es verdad, según Primera de Juan capítulo 5. Es el pecado de Ananías y Zafira, que lleva a la muerte, según Hechos capítulo 5. El diablo, hermano que me escuchas, desde el principio, conscientemente habla contra la verdad para engañar y matar.
Mentir a sabiendas de que se miente es diabólico. Este es el mal que no puede ser perdonado, solo puede ser quemado. De él es necesario convertirse si se quiere el perdón. El cirujano no perdona el tumor, sino que lo extrae implacablemente. Con estas palabras, hermano que me escuchas, el Señor Jesús quiere quitar de nuestro corazón lo diabólico que nos impide acoger el Espíritu Santo, que es verdad y vida nuestra. Y lo logrará con la cruz. Precisamente allí donde el mal alcanza su fuerza extrema. Pero pecó contra el Espíritu Santo, que cuando sé que no tengo razón y no quiero admitirlo, peco contra el Espíritu Santo. Y cuando en lugar de cuestionarme, me encierro en la defensa y en el ataque, aún más, hermano que me escuchas, aún más tremenda es la presunta buena fe. Cuando me la atribuyo, ya estoy de mala fe. Solo el otro puede declararme de buena fe por mi ignorancia o estupidez, no yo. Sentirme de mala fe es un grande don. Es la voz de Dios que me llama a la libertad. Peco contra el Espíritu Santo, incluso cuando quiero tener la razón a toda costa, incluso a costa de la verdad. Hermanos, al leer periódicos diferentes, uno se da cuenta de cómo está difundido este pecado. Pero la prensa es el ejemplo más evidente de una realidad mucho más grande que sirve como espejo para todos nosotros. El pecado, hermano que me escuchas, contra el Espíritu Santo, es el orgullo que no reconoce la propia estupidez y no acepta más verdad que la propia y cómoda certeza. Y en el versículo 32 se lee: al que diga palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, hermanos, el Hijo del Hombre en su carne es escándalo. Lo dice Mateo capítulo 11. Quien lo rechaza, rechaza el don de Dios, pero es perdonado. Porque no es evidente que el crucificado es la gloria de Dios. Pero después de la resurrección, el don del Espíritu Santo, el que rechaza la verdad, que conoce, rechaza el Espíritu Santo. La luz y la verdad no pueden convivir con la mentira reconocida. O uno se convierte o este mal será quemado. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Y en el versículo 33 se lee: suponed un árbol bueno. El fruto es el árbol, lo que la palabra al corazón. Del corazón malo nace la palabra mala y lo que de allí deriva. Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, salen los asesinatos,
salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los robos, salen los falsos testimonios, salen las injurias. Lo anuncia Mateo, capítulo 15. El peor mal es mentir a la verdad, que siempre habla en el corazón. Y en el versículo 34 se lee que el Señor Jesús les dice: raza de víboras. Uno es engendrado por la palabra que escucha. Si es la de Dios, es hijo de Dios, como Abraham, que es padre en la fe. Si es la de la serpiente, se vuelve hijo del maestro de la desconfianza, mentiroso y homicida desde el principio, como Adán después del pecado, como lo anuncia Juan, capítulo 8. Y en el versículo 35 se lee: el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Uno ve con su ojo, o mejor, con su corazón, que es su tesoro. El corazón bueno da una interpretación buena. El corazón malo, una interpretación mala. Hermanos, Jesús, el Señor, denuncia el mal de nuestro corazón para quemarlo. El suyo es un tratamiento por cauterización. Y en el versículo 36 se lee: toda la palabra ociosa. La palabra, hermano que me escuchas, no lo es todo, pero todo es la palabra para el creyente. Ella produce verdad. Ella ofrece comunión. Ella genera alegría y vida. O bien, como la de la serpiente, dice mentira, provoca soledad, engendra tristeza y muerte. Grande es el poder de la palabra. Engendra al creyente a imagen y semejanza, hijo de Dios o de Satanás, en la verdad que hace libres o en la mentira que mata. Y el versículo 37 se lee: por tus palabras serás condenado justo o declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Hermanos, nuestras palabras nos juzgan, nos atribuyen el juicio de Dios que justifica. Si están conformes con Él, de lo contrario, ponen fuera de Él en la nada. La palabra de quien se autojustifica lo condena. La de quien se condena y se convierte lo justifica. Las palabras verdaderas, donde el sí es sí y el no es no, según Mateo capítulo 5, nos salvan. El sí, que no es sí, y el no, que no es no, viene del maligno y nos condena. Mi salvación es decir, sí, es verdad. La mentira está en mí. No, no es verdad. La verdad no está en mí. ¿Me dejaré convertir? Al ver la viga que está en mi ojo, según Mateo capítulo 7, estoy salvo. Ya no juzgo a ninguno y acepto para todo la misericordia de Dios. Y ahora vayamos al Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42, donde se lee: entonces algunos maestros de la ley y algunos fariseos le dijeron: maestro,
queremos ver alguna señal hecha por ti. Él respondió: esta generación malvada y adúltera pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Pero aquí hay uno que es más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. La señal de Jonás, que permanece 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, es profecía del Hijo del Hombre, que entrará en el sepulcro. El que no cree en él, hermano que me escuchas, el que no abre la mano para coger el don, el que no quiere reconocerlo, contra toda evidencia, lo elimina y comete el pecado contra el Espíritu Santo. Pero precisamente para él, que no acepta ninguna de sus señales, el Señor Jesús da la señal del profeta Jonás, que es la propia vida. El mal provoca, o sea, llama fuera, lo que está dentro. En nosotros provoca otro mal. Y devolvemos multiplicando lo que hemos recibido. En Dios provoca su amor incondicional y da la vida a quien se la quita. Esta es la señal definitiva que equivocadamente lo revela como Dios. Oh Dios, oh Satanás. Sí, hermanos, o Dios o Satanás, o la verdad o la mentira, o con Jesús o contra él, decía el trozo anterior. Quien opta contra él, conociéndolo, ha optado por Satanás contra Dios. Pero esto, que es el mal, provoca al Hijo del Hombre a entrar por 3 días en el corazón de la tierra, en solidaridad absoluta con el hombre que lo rechaza. Una señal más grande ni siquiera Dios la puede dar. En él revela su identidad misericordioso y clemente, misericordioso de grande amor, que delante del mal se deja aplastar, como está en Génesis capítulo 4, y ante el mal extremo se hace piedad extrema hasta llevarlo sobre sí. Hermanos, no se dará otra señal, porque esta es la señal de Jesús, revelación de su alteridad única. Jesús, hermano que me escuchas, con su señal es mucho más que el profeta Jonás. Nos hace ver a Dios en su realidad más íntima, que es su misericordia. Y es también mucho más que Salomón, el sabio, porque es la misma sabiduría de Dios, escondida e invisible, que prepara su banquete
La iglesia, hermano que me escuchas, compuesta por judíos y paganos, reconoce la señal del Hijo del Hombre. Ve en el crucifijo el poder y la sabiduría de Dios. Y el versículo 38 se lee: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Quieren una señal del cielo, según Marcos capítulo 8, divina e inequívoca, que obligue a creer. Dios no lo hará nunca. No obliga a ninguno, porque la fe es un acto de libertad. Además, hermano que me escuchas, para el que sabe leer, todo es señal de Dios. Para el que no sabe leer, la escritura es su paciente escuela de lectura. En fin, para el que no quiere leer, ninguna señal es suficiente. También Israel en el desierto pide una señal para saber si el Señor está en medio de nosotros o no. En Éxodo capítulo 17. Es la misma desconfianza de Adán. Pecado radical y raíz de todo pecado. Pedir señales es señal de desconfianza y su multiplicación no basta para salir de ella. Las acciones y las palabras del Señor Jesús son claras para el que está bien dispuesto. El que pide un crescendo de señales sin aceptar lo que ellas significan es como uno que recoge señales viales o señalaciones viales en lugar de seguir sus indicaciones. Hermanos, Dios da espontáneamente confirmaciones, pero solo a quien no las pretende. El Señor se deja hallar de los que no lo intentan. Se muestra a los que no desconfían de él. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 1. Y sus gestos no son de poder y de grandeza mundana. Mientras nosotros buscamos que Dios nos dé las características del ídolo grande, fascinante y tremendo, como está en Daniel capítulo 2, a los pastores se le presenta el niño pequeño, el niño envuelto en pañales y temblorosos, según lo anuncia Lucas capítulo 2. Es propio del amor volverse como el amado. Por eso las señales evangélicas se sintetizan en la cruz. Señal del Hijo del Hombre, como lo anuncia Mateo capítulo 24. Y en el versículo 39 se lee que Jesús le dice: generación malvada y adúltera. Toda generación, desde Adán en adelante, es perversa, vuelta hacia otra dirección, no hacia Dios, y pide confirmaciones a sus expectativas cerradas. Debe convertirse, volverse hacia Dios, y entonces capta sus señales. Además, hermano que me escuchas, toda generación es adúltera. No ama a su esposo, sino que sigue otros amores. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 6 y Ezequiel capítulo 16. Debe volver a amar a aquel que la ama con amor eterno. Lo anuncia Jeremías capítulo 31. Y entonces se encuentra a sí misma y se encuentra a él. Seguimos leyendo el versículo 39. Pide una señal.
pretende que el Señor avale su perversión y su adulterio, pero Dios no responde. Su silencio es muy elocuente. Ante el mal extremo, calla por misericordia extrema. Lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 8. Y dice el Señor Jesús: no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Hermanos, Jonás es profeta en dos sentidos. Revela la resistencia del hombre a Dios y la misericordia infinita de Dios para con ellos. Incluso con Jonás, a quien no acepta su don y le quita la vida. El Señor da como señal el don de sí mismo y su vida. La cruz es señal que lo revela como amor crucificado. Lo dice Santa Catalina de Siena. Es la respuesta divina a la provocación del hombre. En ella, Dios se expresa fuerza de su esencia oculta. Es todo y solo amor que se entrega sin condiciones a todos los creyentes. Y en el versículo 40 se lee: porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches. Hermanos, el apóstol Mateo centra su atención en el hecho de que Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez, al igual que él, el Señor Jesús, entrará por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es la única señal que puede curar la ceguera de esta generación, que es adúltera y malvada. El Señor crucificado, muerto y sepultado por nosotros o con nosotros y en nuestras noches y abismos, es revelación indudable del Dios amor. El que lo ve no puede dejar de golpearse el pecho y volver a él. Al volver la mirada hacia aquel a quien hemos traspasado, lo anuncia Juan, capítulo 19. También nuestro corazón está traspasado en el Hijo del Hombre levantado en la cruz. Conocemos a Yo Soy y todos somos atraídos hacia Él. Lo anuncia Juan capítulo 8. Hermanos, al encontrar en el corazón de la tierra, el Hijo del Hombre entrará en el mismo corazón del creyente. ¿No es el hombre humus, que quiere decir tierra? Y en el versículo 42 se lee: los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación. Los ninivitas, enemigos e impíos por autonomacia, se convirtieron al anuncio del profeta Jonás y reconocieron al Señor misericordioso y compasivo. En el día del juicio se levantarán con los contemporáneos del Señor Jesús y pondrán en evidencia su incredulidad. Esta amenaza de Jesús contra sus oyentes, como ya había sucedido con Jonás, contra los de Nínive, es profética. Es un aviso para que no se cumpla entonces lo que lamentablemente ahora es verdad. La denuncia del mal que cometen es una invitación apremiante a salir de él. Y seguimos leyendo. Aquí hay uno que es más que Jonás, dice el Señor Jesús. Hermanos, el profeta Jonás
contra su voluntad. Fue profeta de la misericordia. Jesús es la misericordia de Dios que se entrega. Y el versículo 42 se lee: la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación. Los lejanos, ya sea mal dispuestos como los de Nínive, o bien dispuestos como la reina de Sabá, muestran a los cercanos su pecado de incredulidad. Estos son como Jonás. No se quieren convertir a ese Dios misericordioso que en cambio los lejanos acogen. El problema no es convertir al pecador, sino al justo. Su pecado, oculto solamente para él, es no aceptar la misericordia, es decir, Dios mismo, que es pura misericordia. El drama para el padre no es el hijo menor que se va y vuelve, sino el hermano mayor que está cerca de él y no lo conoce, como lo anuncia Lucas capítulo 15 cuando relata la parábola del hijo pródigo. Por eso el Hijo de Dios será ejecutado como pecador, precisamente por obra de los justos. Y seguimos leyendo. Aquí hay uno que es más que Salomón, dice el Señor Jesús. Salomón es sabio. Jesús es la misma sabiduría de Dios. El Hijo que invita al banquete de su conocimiento con el Padre. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, donde se lee: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y se instalan allí. Así el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Eso sucederá también a esta generación malvada. Así le sucederá a esta generación malvada, dice el Señor Jesús a sus oyentes. Entonces, como ahora, su venida marca el comienzo del reino y la liberación del mal. Pero es siempre posible precipitar en una situación peor que la anterior. Si uno conoce la verdad y le vuelve la espalda, sería para él no haberla conocido. Se va o se ha vacunado contra ella. Para él se verifica el proverbio donde se lee: como el perro vuelve a su vómito, vuelve el necio a su insensatez. La puerca lavada vuelve a volcarse en el cieno. Lo anuncia Proverbios capítulo 26 y segunda de Pedro capítulo 2. El maligno está en retirada, pero no está muerto. Todavía existe siempre el peligro de recaer en sus manos. Y esto sucede cuando, en lugar de convertirnos y seguir y pedir las señales que existen, pedimos obras o de otro tipo. Nuestra lucha contra el mal dura toda la vida. Es una lucha no contra las criaturas de carne y hueso o de carne y sangre, sino contra los espíritus malos
que habitan en esta región celeste, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 6, que es nuestro corazón. Es una batalla interior con momentos de resistencia y de rendición. Tanto el Señor Jesús como al enemigo, cuando queremos hacer el bien, el mal está agazapado junto a nuestra puerta, incluso después del bautismo, como lo atestigua el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. No somos del mundo, pero no estamos en el mundo, lo anuncia Juan capítulo 17. Más aún, hermano que me escuchas, el mundo siempre está en nosotros. Estamos llamados a vivir como hijos en la luz, precisamente en la noche, que no está solo alrededor de nosotros, como lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 5. El sol ha nacido, pero la tiniebla de la duda, de las pasiones y de la incredulidad nos acecha desde adentro. La lucha contra el mal comienza cuando nos oponemos a él. Si estamos contra él, también él está contra nosotros. Las dificultades y las tentaciones son la prueba de que le resistimos, como la purificación del mal que hemos sufrido y también cometido, son también la medicina que nos cura. Tanto Israel, después del Mar Rojo, como Jesús, después del bautismo, sufrieron las tentaciones del desierto. Así también nosotros los creyentes, después del nacimiento con el Espíritu Santo, si cambiamos según el Espíritu Santo, experimentamos la adversidad del espíritu contrario, o sea, el espíritu maligno. Los dos espíritus se oponen mutuamente, de tal modo que nunca hacemos impunemente lo que quisiéramos, lo anuncia Gálatas capítulo 5. Dentro de nosotros existe siempre una dualidad. Si rehusamos al conflicto, nunca iremos adelante. El trozo es una exhortación a la vigilancia y a la perseverancia. El que cree estar en pie, esté atento a no caer. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 10. Después de ser liberados del mal e iluminados, no deberíamos echar pie atrás para nuestra perdición. Lo anuncia Hebreos capítulo 10. La reincidencia siempre es posible y la recaída es peor que la enfermedad. Lo anuncia Hebreos capítulo 6. Jesús, hermano que me escuchas, el más fuerte que ha vencido al fuerte, nos ha liberado para que seamos libres en él. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. La iglesia acepta vivir la libertad de Cristo y continúa con perseverancia su misma lucha contra el mal hasta el final. Y está atenta a los coletazos del dragón, herido mortalmente, pero no muerto todavía. En el versículo 43 se lee: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hermanos, el espíritu inmundo sale de donde ha entrado abusivamente. En cambio, el Espíritu Santo está en su casa cuando está en el creyente. Permanece siempre en él,
aunque esté sepultado en la inmundicia. Incluso en el corazón más perverso está oculto el tesoro. El amor inalienable que Dios tiene a él permanece para siempre y resiste al fuego del juicio. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 3. Sigo leyendo la escritura. Anda vagando por lugares áridos. La morada del espíritu inmundo es el desierto, sin agua y sin vida. Tanto Israel como el Señor Jesús lo atravesaron. Es también para nosotros el paso obligado del retorno al jardín prometido. Por eso encontramos mayores dificultades en el desierto que en Egipto. El camino hacia la libertad es obstaculizado por quienes quieren llevarnos de nuevo a la esclavitud. Nuestro corazón, acostumbrado al mal conocido, teme el bien aún desconocido. Por eso, Dios, que una noche hizo salir a Israel de Egipto, no logró en 40 años hacer salir de Egipto del corazón de Israel. Seguimos leyendo la escritura. En busca de reposo, pero no lo encuentra. No, hermano que me escuchas, no. El desierto, no el desierto, sino la tierra prometida es el descanso. Los fatigados y los oprimidos lo encuentran en el Hijo de Dios. En el enemigo no lo encontrarán, porque no acoge al Hijo de Dios. Por eso queda inquieto y agitado, enemigo de sí mismo y de todos. Y en el versículo 44 se lee: no me volveré a mi casa de donde salí. En lugar de volver a Dios, su verdadera casa, quiere volver a estar en el hombre para hacerlo alienado con él, quien está mal, así como se lastima a sí mismo, quiere lastimar también a los otros. Seguimos leyendo. Al llegar, la encuentra desocupada, barrida y en orden. Sin el enemigo, el creyente es libre, no ocupado. Toda práctica ascética y mística es búsqueda de este vacío que deja espacio al Espíritu Santo, al descanso del séptimo día, quien ha desalojado el mal, está limpio, sin sentidos, su mente y su corazón, o sus sentidos, su mente y su corazón están purificados y desocupados, y es hermoso, adornado con la belleza en la cual Dios lo ha creado, que es su misma belleza. El hombre antes estaba ocupado, antes estaba inmundo y horrible. Ahora, hermano que me escuchas, está libre, está limpio y está hermoso. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir
la buena nueva de tu evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.